Hola gente linda, soy Shio, hoy es miércoles 22 de enero de 2020. Estamos empezando los 20, yo sigo sintiendo que vivo en el futuro, pero no. Bueno, esta semana fue una semana un poco accidentada porque el sábado fui a desayunar con un amigo a un lugar que tiene un afán por hacer cocina mexicana como la de antes y eso implica cocinar con manteca de puerco. Y alguien como yo, que es vegetariana desde hace 8 años, ya casi 9, se podrán imaginar que me puse muy mal, al punto de que hasta al día de hoy realmente no me he recuperado. Así que, híjole, si ustedes cocinan, avisen. Pero bueno, el video de hoy es sobre teoría queer. ¿Y qué fregados dice la teoría queer? Según yo ya había hecho videos que hablaban tangencialmente de eso, pero decidí hacer este video porque de plano no lo soporto más en redes sociales. La gente habla de teoría queer y las cosas que dice la teoría queer bueno, se me cae la cara. Así digo, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aclaro que yo no soy experta en teoría queer, lo cual puede ser un escándalo porque si no han visto, les adelanto que dos colegas y yo andamos editando un número especial sobre teoría queer con la revista de estudios de género del Colmex. Entonces confesar que no soy una experta puede ser un escándalo. Pero bueno, lo que pasa es que se están cumpliendo básicamente 30 años de la teoría queer. Y ese número especial, que saldrá muy probablemente a finales de año, es para ver qué ha pasado en 30 años con el pensamiento queer. Porque se podrán imaginar que en 30 años las cosas cambian. Entonces, cuando salga el número les voy a contar cómo quedó. Ahorita apenas está por ahí circulando la convocatoria, la prórroga de la convocatoria. Pero sí me sorprende que yo veo una desconexión impresionante entre lo que en las academias se entiende por teoría queer y en lo que se entiende por teoría queer en el activismo. Y me sorprende todavía más eso, porque a mí la teoría queer era una cosa que me impresionaba mucho por la manera en la que había llegado al activismo. Y entonces ahora yo me pregunto, ¿qué fue de todos esos activistas que se habían formado en teoría queer? ¿Dónde quedaron? Porque ahora en redes sociales se dicen cosas que me parecen impresionantes. Pongo un ejemplo que de veras no lo podía yo creer. Ahora hay gente que está hablando de la inquisición, así juego de palabras entre inquisición y queer. Inquisición. Cortesía, por supuesto, de España, replicado, por supuesto, en México, de gente que está diciendo la teoría queer dice esto, dice aquello, y es una teoría opresiva, es una teoría antifeminista, es una teoría misógina, es una teoría no sé qué. Yo no soy fan de la teoría queer, y eso espero dejarlo claro en este video, pero sí me impresiona el grado de imprecisiones que hay acerca de la teoría queer. Entonces, este video básicamente es para tratar de decir, bueno, ¿y esa fregadera llamada teoría queer? ¿Qué es la teoría queer? ¿Qué sí dice, qué no dice? Y para eso quiero empezar diciendo que el término teoría es totalmente, como dicen en inglés, misleading. Es un término muy desafortunado. Porque cuando la gente dice teoría, normalmente está pensando en cosas como la teoría de la evolución, la teoría de la gravitación, la teoría, no sé, está pensando en la teoría celular, está pensando, no sé que soy bióloga, está pensando sobre todo en corpus de conocimiento que se pueden reconstruir de una u otra manera. Y aquí hay un desastre en filosofía de la ciencia sobre cuál es la mejor manera de reconstruir una teoría. Pero habría personas que dirían que una teoría tiene una serie de leyes o proposiciones fundamentales y una serie, digamos, de afirmaciones adicionales acerca de las condiciones iniciales de la experiencia observable en el mundo. Mucha gente diría, ¿what? Eso no es una teoría son una serie de modelos matemáticos que, digamos, son familias de modelos y es porque se parecen matemáticamente.
Si ustedes se acuerdan de sus clases de la prepa o de la secundaria, se acordarán que había distintas maneras de modelar, por ejemplo, el movimiento. Podías aventar una piedrita y te caía, podías soltarla, podías hacer un tiro parabólico, podías hacer muchas cosas. Y las ecuaciones no eran las mismas, pero se parecían. A eso hay gente que entendería como una teoría, cuando tienes familias de modelos matemáticos que se parecen. Entonces está gente que entiende teoría como un conjunto de proposiciones fundamentales, que pueden ser leyes. Hay gente que lo entiende como un conjunto de modelos matemáticos. Hay gente que diría, ¿what? No, nada de eso. Las teorías normalmente son una serie de mecanismos. Va. Y aquí diría yo dos cosas. En la teoría queer no hay eso. Entonces, nombrar la teoría es raro porque de alguna manera no hay un núcleo de proposiciones alrededor de las cuales se esté construyendo. Es decir, la teoría queer no se parece a la teoría de la relatividad, ya sea general o particular, o a la teoría de la evolución, o a la teoría celular. No se parece a la teoría de las orbitales, no se parece a las teorías que normalmente vemos en los libros de texto de ciencia que dicen teoría. ¿Por qué? Porque la teoría queer es un nombre en realidad muy, digamos, muy laxo con el que hace 30 años se bautizó a un grupo de intelectuales que más o menos tenían ciertas influencias en común. ¿Quiénes son ese grupo? Desde luego, y por antonomasia, Judith Butler. Pero no es la única, no solo es Judith Butler. Es David Halperin, hay gente que, por ejemplo, no está, a veces sí, a veces no, como por ejemplo Paul Preciado, Nikki Sullivan, y bueno, podemos seguir por allí. Me iré a Yves Sedgwick, Lee Edelman, vaya, se podrán imaginar. Son un grupo como de, ¿qué será? 8 o 10 académicos que en la década de los 90 escribieron una serie de cosas que la gente consideraba que estaban más o menos cerca. Pero no es que compartieran una serie de presupuestos. Es decir, la teoría queer no es una teoría en lo que normalmente entendemos por teoría, pero tampoco se parece a otras unidades. En las ciencias mucha gente dice, bueno, pero las teorías evolucionan, las teorías cambian. La teoría evolutiva de Darwin, gracias a Dios, no es la nuestra. La teoría, no sé, de la mecánica, pero por supuesto que ya no es la misma. La teoría de la relatividad lleva un siglo de estar cambiando, exacto, la teoría cuántica igual. Entonces hay gente que dice hablar de teorías es ya muy tramposo, porque eso se va moviendo. Tienes tradiciones, tienes programas de investigación. Y podríamos preguntarnos si tenemos una especie de tradición o un programa de investigación queer. La gente que normalmente habla de programas de investigación sigue pensando que tienes una especie de núcleo duro de presupuestos que informan cuál es la identidad de tu programa de investigación. Y sí, pueden cambiar, pueden ir que algunos se le vayan cayendo, llegan otros, pero en general hay siempre un núcleo allí. Claro, después de un siglo ese núcleo puede haber cambiado bastante. La gente que habla de tradición dice que sí hay una serie de renovación de ideas, pero que hay una serie de continuidades en las preguntas. Y la pregunta es si hay algo así en la teoría queer. Y ahí es donde... ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de entidades, digamos, gnoseológicas, o sea, cosas que tienen que ver con el conocimiento, más clásicas, decir que la teoría queer dice tal cosa es muy complicado, porque la teoría queer es como si estuvieras agarrando algo que está hecho de arena. Se te va a escurrir por todos lados. Entonces, atribuirle tesis es muy complicado. Pero bueno, vamos a intentar reconstruir
cuáles son algunas de las ideas más comunes asociadas a la teoría queer. Ya mencionaba yo una serie de nombres por ahí que no pretenden ser exhaustivos. Yo mencionaba que tienen, por ejemplo, una serie de ancestros más o menos en común que les van a hacer que les van a dar cierto legado. Podríamos decir que la teoría queer, casi toda la teoría queer, tiene que ver con la recepción del pensamiento postestructuralista francés en Estados Unidos. Y ahí estamos pensando sobre todo en Michel Foucault y en Jacques Derrida. No tanto en Lyotard ni tanto en Deleuze, aunque va a venir a figurar en esta historia ese par. Pero estamos pensando sobre todo en la recepción del pensamiento de alguien como Foucault y la idea del poder, y la idea del poder como algo no solo opresivo, ojo, sino algo productivo, algo que crea subjetividades. Y eso es una cosa que sé que no le gusta a mucha gente que critica la teoría queer porque dicen el poder solo es opresivo. Una de las cosas que le legó, digamos, el pensamiento de Foucault a la teoría queer es decir, no. El poder no solo constriñe, no solo limita, el poder crea normas, y no solo normas opresivas o de regulación, digamos, negativas, sino que crea normas que hacen posible condiciones de verdad, crea valores culturales, crea formas de sujeto. Y de hecho la tesis es muy fuerte y es, si tú quitas todo mecanismo de poder, también vas a quitar todo mecanismo de consolidación de un sujeto. Eso no quiere decir abracemos la opresión. Lo que quiere decir es que el poder es más complicado. Es mucho más complicado que decir simplemente lo vamos a borrar. Ese sería, por ejemplo, uno de los grandes legados que da Foucault a la teoría queer. Pensar el poder como algo no solo opresivo, sino creativo. La otra es que le da un pensamiento histórico, pero no cualquier pensamiento histórico. Un pensamiento histórico fuerte, donde las cosas que son antes no estaban. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la historia de la sexualidad. 1, 2, 3 e incluso ahora 4, que a mí no me gustó, pero bueno, eso es aparte. Si el poder es productivo, pero el poder también tiene que ver con los arreglos o los alineamientos en una sociedad, si eso cambia, cambia aquello que puede ser. Cambian las subjetividades, cambian los deseos, los placeres, las normas, cambia incluso la manera de habitar un cuerpo. Eso es algo que le lega la teoría queer, que diga Foucault a la teoría queer. Podríamos decir que es un pensamiento histórico fuerte, porque no solo es una historia de representaciones, es una historicidad de las formas mismas, de lo social, del sujeto, de las normas. Todo eso se vuelve histórico. Esas son dos cosas muy importantes que va a legar el pensamiento Foucaultiano a la teoría queer. No mencioné a Lacan, y también podríamos decir que él tiene que ver con todo lo que fue el pensamiento estructuralista y postestructuralista francés. No lo mencioné, pero sí que importa. Sobre todo va a importar en gente como Butler y en Lee Edelman. Yo tengo, y yo les juro que yo creo que la próxima semana podría hacer, ¿por qué no? Ya me dirán si les interesa o si qué hueva. Yo tengo una bronca que ha ido creciendo con el psicoanálisis y sobre todo con el lacaniano. Aquí no voy a entrar en eso, pero sí hay un legado del pensamiento psicoanalítico sobre la teoría queer, porque está la idea, de alguna manera, de que los sujetos están atravesados por estructuras simbólicas y que esas estructuras simbólicas tienen que ver con cómo se posicionan en una serie de dinámicas sociales, en una serie de maneras de comprenderse a sí mismos. Tienen también una serie, digamos, de imaginarios que son mucho más plásticos, pero el sujeto, por tanto, no es algo unificado, o sea, no es alguien que se conoce a sí mismo, ni en lo anatómico, ni en lo psicológico, ni en lo erótico, ni en el plano del deseo, ni en nada. O sea, lo que le lega el pensamiento psicoanalítico a la teoría queer es cuestionar fuertemente que tienes un sujeto autotransparente. Incluso digo el cuerpo, porque
el propio cuerpo no es un signo transparente para el sujeto. ¿Qué le representa lo que ve? Es algo que tiene que procesar a través de estructuras simbólicas, a través de imaginarios. Y por supuesto hay otra categoría por allí, que es la de lo real. No diré yo gran cosa sobre ella, pero bueno, que también tuvo cierto peso. Yo no voy a decir gran cosa de eso, pero sí que importó. Y les decía yo, también importa el pensamiento de alguien como Derrida. ¿Por qué? Porque Derrida va a acuñar, o sea, la noción de performatividad, que es la que todo el mundo asocia a la teoría queer, de hecho no es de Butler, tampoco es de Derrida, es de un filósofo analítico, es decir, de los ortodoxos anglosajones que les caían mal los franceses, que se llama J.L. Austin. Y a J.L. Austin no le habría gustado nada lo que pasó con su teoría. Probablemente estaría muy enojado diciendo, yo no quería que se leyera así. Ni modo. Por ahí hay gente que dice, hay buenas maneras de leer mal un texto, y esta es una de esas. Austin, digamos que fue el padre de esta distinción entre un modo de habla constativo o constatativo y un modo de habla performativo. El primero describe, por ejemplo, si digo, aquí hay una batería, esto es constatativo. Algo muy distinto pasa si alguien dice, las declaro, no sé, esposas. Eso no está describiendo, está constituyendo una nueva entidad social. Ahora, eso lo dijo Austin hace mucho tiempo y hay muchas cosas que decir. Derrida toma esas ideas, retoma esas ideas. Dicho sea de paso, el alumno estrella de Austin odia a Derrida. Hubieron un momento donde se dijeron de cosas. Fue uno de esos bellos momentos en la historia de la filosofía donde la filosofía era como para comer palomitas y ver qué estaba pasando. Y Derrida tiene por allí dos mecanismos fundamentales, que son el de la iterabilidad y el de la inscripcionalidad. Y esos dos mecanismos van a ser fundamentales para la manera en la que Judith Butler va a construir el género, o lo que entiende ella por género. Y está este concepto de iteración, donde Derrida va a decir, las normas funcionan a través de la lógica de iter-alter. Y van a decir, ¿qué quiere decir eso? Iter es etimológicamente lo mismo que alter, pero no es lo mismo decir repetir lo mismo a alterar. Entonces dice, ay, qué curioso que esta palabra que significan cosas opuestas tiene una etimología que es la misma. Dice, pero eso es con las normas. Cuando tú reiteras una norma, cuando tú la movilizas, justamente una de las cosas que estás haciendo también es ponerla en un contexto novedoso y eso la transforma. ¿Y por qué es novedoso? Porque ningún contexto de enunciación es exactamente el mismo. Ninguna situación es experimentada, ni es vivida, ni tiene exactamente los mismos atributos. Entonces hay una transformación constante de la norma que paradójicamente mantiene su capacidad normativa, porque siempre hay nuevas situaciones un poco distintas donde norma, pero eso también la va transformando. Y esta idea de que la performatividad es citar normas reiterándolas, está en el corazón del proyecto de Butler. Y dice Butler, la performatividad es citacionalidad iterada e inscrita en la psique y en la carne. Y eso es, ¿what? ¿Qué quiere decir ella con eso? Que cuando, por ejemplo, un niño llora y llega una mamá y le dice, los niños no lloran, se está citando una norma y la validez de la norma paradójicamente no viene de la mamá, viene de que así es, de que así siempre ha sido. Viene de una especie de lugar donde quien enuncia la norma está oscuro. La norma parece simplemente enunciar algo por todos sabido. Pero por supuesto cae ante un nuevo sujeto, ante una nueva situación. Entonces está siendo citada, está siendo reiterada, pero también está siendo transformada porque es un nuevo sujeto. Y la idea es que esta norma se moviliza y se va inscribiendo en la psique del niño.
y va de alguna manera siendo fundamental en la construcción de sus imaginarios y de sus estructuras simbólicas. Y la idea, por supuesto, es que, diría alguien como Butler, que tomó, dicho sea de paso, a la drag queen como su ejemplo por antonomasia de lo que era el género. Para ella, el género era sobre todo esto, la citación iterada o reiterada de una norma que se inscribe en carne y cuerpo. Ahora, esa probablemente sería una de las tesis fundamentales que asociamos con la teoría queer. Y si se dan cuenta, aquí ya llevamos más o menos 3. 2 que nos legó Foucault y esta larga que nos legó Derrida. Foucault nos legó la idea del poder, la idea de la historicidad. Hablamos por ahí de Lacan, muy rápido. Y llegamos con Derrida y cómo Derrida, digamos, le legó a Butler la idea de la citacionalidad iterada e inscrita en la carne como la manera de entender la performatividad. Ahora, yo decía que la palabra teoría no le hace justicia a la teoría queer y sigo creyendo que no le hace justicia. Pero normalmente cuando hablamos de una teoría en cualquier ámbito, sea física, matemáticas quizá no, pero física, biología, química, sociología, normalmente le pedimos una teoría que haga 2 cosas: que explique y que nos ayude a intervenir. Piensen que lo que queremos de la teoría evolutiva es que nos explique la biodiversidad que vemos. Y sí, que nos ayude a intervenir, por ejemplo, haciendo biotecnología. ¿Qué le pedimos a las teorías en la física? Que expliquen el mundo y que nos ayuden a intervenir. Eso es lo que les pedimos. De alguna manera le podríamos hacer una demanda parecida a la teoría queer. Y ojo, no solo a la teoría queer. Y yo creo que ahí sí, a todas las teorías producidas en los estudios, digamos, de género o en los feminismos o incluso en las ciencias sociales, les podríamos preguntar esto: ¿qué tan buenas herramientas explicativas son? ¿Y qué tanto nos ayudan a intervenir? Y aquí, ¿qué quería decir intervenir? Porque por supuesto no es lo mismo hacer una cosa biotecnológica que intervenir en una sociedad, porque no queremos cometer un acto de ingeniería social horrible. Intervenir aquí puede ser una intervención en un sentido político. Eso le pedimos a una teoría, que nos ayude a explicar y que nos ayude a intervenir, en este sentido, en un sentido político. Si quisiéramos en este punto muy breve de la descripción preguntarle a la teoría queer: oye, teoría queer, ¿y si eres muy buena en lo que haces o hay medio medio? Porque yo dije, bueno, pues no hay tal cosa como una teoría queer, es una serie de autores que pues comparten una serie de legados. Por supuesto está Judith Butler a la cabeza, sobre todo sus obras de los años 90 es lo que la gente más ubica, que es los que estoy reseñando. Y que tendrían este legado importante, Foucault, Derrida, Lacan. Hay gente que me diría, oye, te estás comiendo la herencia de los propios feminismos. Y sí, también es un legado importante en Judith Butler. La idea, por ejemplo, de que las normas funcionan creando una posición abyecta, inocupable, y que en ese sentido tienen esta dualidad de lo que hacen imposible ser y lo que hacen posible ser, es una cosa que también está retomando Judith Butler de alguien como Iris Marion Young, pero esa idea, de hecho, ya tenía más tiempo de estar rondando en los feminismos. Si se dan cuenta, la cruzó. O sea, lo que está haciendo Butler es cruzar los mecanismos del poder de Foucault, la constitución, digamos, compleja del sujeto de Lacan, la dinámica de las normas de Derrida y una serie de reflexiones que venían de los feminismos, y aquí mucha gente dice sobre todo de los feminismos negros, acerca de cómo se creaba la posición de lo abyecto, por ejemplo, de lo inocupable, o incluso, por ejemplo, cómo se creaba la idea de un libreto que organizaba la vida de los sujetos, que Butler tomó originalmente de otra teórica, que es Esther Newton, y que luego modificó con la idea de la normatividad en Derrida. Pero bueno, o sea, yo le estoy diciendo, yo no soy una experta en teoría queer, hay gente que sí lo es, yo simplemente, pues por ahí ha ido pasando y por ahí le he ido leyendo, ¿no?
Podríamos decir que cuando la gente habla de teoría queer, normalmente está pensando en algo como lo que yo acabo de decir, de, eh, de todo eso. Y ahí podríamos hacer la pregunta de, hmm, ¿y qué tan buena es explicando? ¿Y qué tan buena es como herramienta política? Empiezo por lo segundo. ¿Qué tan buena es como una herramienta política? Hay gente a la que no le gusta. ¿Por qué? Un ejemplo, y es chistoso porque voy a usar una feminista liberal que me gusta mucho citar. Martha Nussbaum escribió un texto durísimo en algún momento contra Butler, a la que llamó la profesora de la parodia, porque decía que Butler nos daba una dinámica del poder donde lo único que quedaba era parodiar al poder, y que ese no era un buen mecanismo de intervención política, que nos llevaba a que lo único que yo podía hacer con el poder era parodiarlo, que lo único que yo podía hacer con el poder eran estrategias micropolíticas, es decir, muy locales, por ejemplo, de la parodia, que en vez de poder socavar un régimen de opresión, yo lo que podía hacer era, como no podía salirme de los regímenes normativos, porque son constitutivos de la posibilidad misma del sujeto, decía, entonces parece que estamos presas del poder y del sujeto y eso, y entonces, ¿qué nos queda? Esa fue una crítica bien fuerte que se le hizo a la teoría queer, y es que parece que colapsa en micropolíticas de la parodia que realmente no nos van a librar de una opresión fuerte. Yo creo que es una opresión que sigue siendo válida a pesar de que la teoría queer ha cambiado mucho. Y les voy a decir por qué. Porque mucha banda queer pone su letrerito de sexo anal contra el capital y cree que ya derribó al capital y derribó al patriarcado y derribó al heterosexismo y derribó a no sé quién. Y claramente lo único que ha derribado es el sentido común de que eso no es ninguna emancipación. Perdón. Es engolosinarse quizás con las palabras y eso es todo. Yo sí creo que ahí había una fuerte limitación, pero ojo, yo por eso les decía, no se nos olvide que esto no está en estasis. La teoría queer no nació y se murió, así quedó congelada. No, está viva. Los autores, las autoras que la crearon, siguen trabajando, siguen produciendo cosas. La propia Butler, por eso en todas sus obras posteriores, se ha dedicado a entender, por ejemplo, cómo se pueden configurar colectivos humanos a través de una manera distinta de entender la performatividad, de cómo podemos ir de alguna manera constituyendo campos políticos. Yo creo que Butler se tomó muy, muy en serio la crítica de que tenía un mecanismo de combate a la opresión que era muy limitado. Entonces yo sí creo que se tomó en serio eso y ha estado trabajando en eso. Ahora, hay otra crítica donde paradójicamente la quiero hacer, no tanto hablando de Butler, sino de una crítica que le hicieron a otro pensador que no está nada cerca de Butler, porque no hace estudios de género, pero que está muy influenciado por el postestructuralismo. Y es un personaje muy importante en estudios ambientales y también en estudios de la ciencia, que es donde empezó, que es Bruno Latour. Bruno Latour es el padre de lo que se llama la teoría de la acción red, la teoría del actor red. Y hay un sociólogo que lo detesta. Bueno, en todos lados siempre está una figura y alguien que lo detesta. Así es la vida, ¿no? O sea, no importa si acabas de subir un micro eslabón y ya te reconocen en tu cuadra, ya hay alguien en ese momento que te detesta. Así es la academia, así es la vida, qué triste, ni modo. Bruno Latour es un sociólogo que se ha hecho famoso precisamente por tratar de entender cómo se construyen los hechos científicos, al tratar de ver cómo se construyen redes de actantes, no de actores, sino de actantes, donde los actantes incluyen seres humanos, pero seres no humanos también, o sea, plantas, tralalala. Y dice que cuando se alinean las redes de actantes, es cuando se estabilizan los hechos científicos. Ahorita no importa si eso les queda claro o no. A Peter Taylor le choca eso, y le choca eso porque dice, oye Bruno Latour, acabas de tirar a la basura 150 años de sociología, porque te estás concentrando en cómo funcionan las interacciones entre los individuos, y cómo las interacciones entre los individuos estabilizan fenómenos sociales. Dice, de alguna manera eso es muy individualista.
Y Peter Taylor se queja y le dice a Latour, tú tiraste al traste todo lo que venían haciendo, por ejemplo, los marxistas, o tiraste al traste lo que se había hecho en una parte importante de la sociología estructural funcionalista, que estaba interesada, por ejemplo, en ver macroestructuras y cómo las macroestructuras generaban dinámicas que no pueden pensarse a nivel individual. Ahora, a Latour un poco le pasa eso porque él estudió con Lyotard, que esa era la razón por la que yo dije que Lyotard iba a ser mencionado. Y ahí está su herencia el pensamiento postestructuralista. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque una crítica que se le puede hacer, digamos, a Butler, pero sobre todo a gente como Paul Preciado, es que sí ignoran tradiciones importantes en sociología, sobre todo el marxismo. Paul Preciado cada vez que quiere decir algo de marxismo dice una barbaridad. Ni modo. Entonces, pasa. Segunda limitación que yo creo que sería importante señalarle a la teoría queer, que en los 90 estaban peleados a muerte los teóricos queer con los teóricos marxistas y con otro tipo de teóricos sobre el poder, y nomás no se hablaban. Y esto sí fue muy negativo, porque la crítica de Peter Taylor de están concentrándose en un nivel y están olvidando las macroestructuras es problemática, porque ignora otras dinámicas en las que opera el poder, en las que opera la opresión, en las que opera la construcción de Estado, un montón de cosas. Esa es una segunda limitación muy importante que yo le vería a ese momento en la historia de la teoría queer. Pero ojo, y aquí sí vale la pena recalcarlo, hay ahora una cosa que se llama marxismo queer. Y aquí sí le va a estallar la cabeza a toda la gente que viene y habla de teoría queer y hace memes de 3 palabras y ya la falsificó, o tiene su Instagram diciendo ya la falsificó. No, espérate tantito. Más respeto para el pasaje. Son 30 años de pensamiento. El marxismo queer, y Kevin Floyd, que es uno de los que hacen eso, él agarra y dice, sí, nos peleamos en los 90, la gente no se hablaba, era un escándalo que tú citaras a un teórico marxista si eras teórico queer, y viceversa. Cuenta, de hecho, episodios ahí que ya son como de chisme, pero bueno, lo menciono porque eso ha ido cambiando. Él dice, ¿por qué pasó esto? Porque Foucault y su generación se pelearon con los marxistas porque los marxistas los corrieron de los partidos marxistas por homosexuales. Y Foucault se quejó mucho de las explicaciones sobredeterministas de cierto marxismo. Decía, es que para el marxismo todo está sobredeterminado y lo sobredetermina el capital. Parece que no cabe otro tipo de explicación, más que una explicación sobredeterminista. Es decir, el capital determina todo lo que pase. Y decía Foucault, no, hay otros espacios con otras dinámicas donde operan otros mecanismos que están todo el tiempo en interacción. Y por eso él tiene esta tesis en contra del economicismo, diciendo que hay que resistir estas tesis economicistas sobredeterministas, donde todo es la economía, donde todo son las estructuras de producción. Dice, no, no es así. Las explicaciones son más complejas. Y esa crítica, que era una crítica que Foucault hacía en el plano de la explicación, terminó volviéndose una especie de camisita de fuerza para los teóricos de que con esa gente no me junto y a ver cómo le haces. Y eso no debió pasar. Porque Foucault nunca dijo a qué carajo con el marxismo. Pero a partir de los años 2000 empieza a surgir una cosa que es en efecto el marxismo queer, que empieza a hacerse preguntas, oye, ¿y cómo juegan las estructuras nacionales? ¿Cómo juegan las estructuras ideológicas? ¿Cómo juegan, por ejemplo, otro tipo de dinámicas que tienen mucho que ver también con producción de sujetos y que no sean en el ámbito de la micropolítica? Entonces la teoría queer ha evolucionado también allí, ¿no? Pero bueno, llegando a este punto, no sé si hayan entendido más, hayan entendido menos, estén totalmente extraviadas, no tengo ni la más remota idea, pero lo que espero que vean en este punto, y esto no quiere decir que acabe el video, es que es muy difícil refutar la teoría queer en 3 palabras o atribuirle ideas tan rápidas. Por ahí hay gente que dice, la teoría queer está en contra de los binarismos. Falso. La teoría queer, en la acepción butleriana que vimos, es radicalmente histórica.
Lo que está diciendo es que no hay identidades estables y cerradas. Y eso no solo es una crítica a los binarismos. Si alguien quiere producir una identidad no binaria en estasis, la teoría queer le va a decir eso no se puede. Porque la propia dinámica de la citacionalidad de las normas implica que su vigencia requiere aplicarse en contextos nuevos y eso las transforma. O sea, hay una historicidad radical. Hay gente que dice la teoría queer desmaterializa cosas. Y esa es una crítica bien interesante, porque podríamos decir, sí, en efecto, parece que todos estos teóricos están hablando del poder como algo que quién sabe dónde opera. Pero aquí entra precisamente una figura como Karen Barad y los nuevos materialismos. Resulta ser que en efecto hay un movimiento en humanidades y también en estudios de género, que son los nuevos materialismos feministas, que están diciendo que los postestructuralistas, incluida Butler, se pasaron. Y se pasaron porque ignoraron las materialidades del cuerpo. Pero toda esta gente está tratando de regresar a la materia, pero ojo, no quieren regresar a una visión cartesiana de la materia. Es decir, no quieren regresar a una visión de que la materia es algo que tiene una estructura causal cerrada y que está dada y que ya fue y que... No, dice, a ver, no podemos regresar a eso porque los feminismos nos peleamos contra una visión de la materia así. El feminismo se peleó con la idea de que la biología era destino. El feminismo se peleó con la idea de que tus genes determinaban tu cerebro y tu cerebro determinaba tus conductas y tu lugar en la sociedad. Entonces, un regreso a un materialismo determinista no lo queremos. Pero sí queremos un regreso a la materialidad. Y la teoría queer sí dicen, se pasó. Se pasó porque de repente parecía que no había manera en la cual la materia jugara un papel. Y eso un poco se lo deben al legado lacaniano de la teoría queer y también al hecho de que Foucault no era muy proclive. Para él todo enunciado producido por la biología había que tomarlo simplemente como eso, como un enunciado dentro de un contexto histórico. Y él por supuesto nunca habría negado que existían entidades biológicas, pero probablemente no le habría gustado reconocer que las estructuras causales de lo biológico tenían algo que decir. Pero esta podría ser una de estas tercera gran limitante, si quieren, de la teoría queer, que no habló de la materia. Pero sorpresa, como no está muerta, resulta que Karen Barad redefine la noción de performatividad dentro de una lógica de los nuevos materialismos, pero no con una noción de materia cartesiana, sino con una noción de materia mucho más fluida. Y yo les dije por ahí que íbamos a hablar de Foucault y de Derrida, y que había un par por ahí perdido que eran Lyotard y Deleuze. Y ahora sí ya me voy aproximando al final de este video, porque muchos de los nuevos materialismos retoman a Deleuze, porque resulta que Deleuze es muy distinto a Foucault y a Derrida, porque a Deleuze le gusta la biología, siempre le gustó la biología, mucho, mucho, mucho. Y también le gustaba Spinoza, y una cosa que le gustaba de Spinoza es que la noción de materia en Spinoza es muy distinta a la noción de materia en René Descartes. De entrada, porque la noción de materia en Spinoza no genera que los cuerpos estén causalmente determinados. Y gran parte de los nuevos materialismos le hacen un guiño a Deleuze así de... Entonces están retomando una noción de materialidad, pero una materialidad, por supuesto, que no va a estar cerrada, sino que va a ser afectada por lo social, por el poder, por cómo comes, por qué comes, qué te pasa, cuándo te pasa, cómo te tratan. Es decir, por algo donde la materialidad del cuerpo está todo el tiempo imbricada con las causas sociales. Y eso es una cosa que les gusta, precisamente porque Spinoza era un monista de sustancia y no un dualista cartesiano que decía, ahí está la mente y aquí está la materia. Y entonces parece que las causas sociales están en la mente y las causas biológicas en la materia, y entonces nadie se habla con nadie. Y muchos de los nuevos materialismos dicen, no, eso le dio el traste a todo. Queremos una noción que permita que haya un ir y venir de causas. Sorpresa, sorpresa. Quiere decir que en esta tercera crítica podríamos decir si es una crítica a cierta manera de entender la teoría queer de los años 90,
Pero como la teoría queer no está muerta, ha ido cambiando. Y eso no solo lo vamos a ver en los nuevos materialismos, lo vamos a ver en una cosa dentro de la teoría queer que se llama ecología queer. La ecología queer es un primito de los nuevos materialismos, pero es que si se dan cuenta, a la teoría queer de Butler se le terminó criticando de antropocéntrica porque decían que hacía toda una teorización del sexo-género, pero que solamente estaba pensando en seres humanos, y le dicen, realmente nuestras mejores teorías en medicina, en biología, siempre han estado pensando el sexo no solo en seres humanos. Y una teoría que pretenda hablar de cómo se produce el sexo no podría ignorar lo que se está diciendo sobre el sexo fuera del ser humano, porque ha habido un ir y venir. O sea, llega la gente y abre un pollo, y abre un conejo, y abre no sé qué, y lo estudian, ¿no? Y esto de hecho pasó, ¿no? Con conejos y con pollos. Había un montón de endocrinólogos con un exceso de entusiasmo que decían, ¿qué pasará si les saco las gónadas y les pongo las del otro sexo? Y entonces hacían estas cosas. Y dicen, mucho el pensamiento sobre las fronteras del sexo y la estabilidad del sexo no se pensaron en humanos, se pensaron en animales no humanos. Y le dicen, uno de los límites que tiene la teoría queer de Butler es que está pensando en personas, porque está pensando en que son las personas las que citan normas, entienden normas, emplean normas. Y eso es un error. Entonces, la teoría queer de repente tuvo un hijo, que es la ecología queer, que dice, no, tenemos que ir a problematizar también cómo hemos pensado el sexo en seres no humanos. Y ahí de hecho pasan cosas muy raras, porque dice gente que dice, tenemos que queerizar la naturaleza, pero naturalizar lo queer, que quiere decir básicamente darnos cuenta que afuera del ser humano las cosas tampoco están tan claras, que tampoco es tan evidente dónde acaban los sexos, tampoco es tan evidente que no haya conductas no reproductivas, tampoco es tan evidente que no haya, no lo sé, que la vida sexual de los animales no humanos puede ser mucho más interesante. Y eso también implicaría reconocer, junto con el nuevo materialismo, que, oigan, las configuraciones materiales puede que estén jugando un papel. ¿Cómo vamos a averiguarlo? No en un sentido cartesiano, en otro. Pero bueno, aquí sí empiezo a cerrar el video. Si se dan cuenta, no hablé de toda la otra gente que está asociada con la teoría queer, porque la mayor parte de la gente no le interesa saber lo que dice alguien como Lee Edelman, que es uno de los padres de la ecología queer. No le interesa saber lo que dice David Halperin, que es alguien que ha hecho un montón de historia. Todo el mundo ubica a Paul Preciado, pero la verdad es que se ha vuelto más bien una celebridad irresponsable por decirle a la gente que se inyecte hormonas. Yo como persona trans les diría, no. El combate a las cosas tiene que pasar por otro tipo de reflexiones, no por inyectarnos hormonas. O sea, no te inyectas hormonas para socavar el patriarcado, te las inyectas por otras muchas razones. O sea, Paul Preciado de repente está bromeando, no sé si es un teórico serio, yo sí creo que es el peor de esa lista, pero bueno, ni modo, no me cae bien. No lo sé, o sea, Nikki Sullivan, por ejemplo, casi nadie la topa, a pesar de que es una persona que ha hecho estudios bien interesantes sobre las lógicas del poder en el sadomasoquismo, en el bondage, en todo lo que es el juego de identidades. También eso es teoría queer. Y pues por supuesto a nadie le interesa, nadie lo conoce, nadie lo ha leído, lo cual es una desgracia, ¿no? Pero bueno, está ella, está... Está, por ejemplo, alguien como Leo Bersani, que también tiene una serie de teorizaciones sobre, digamos, las cartografías prohibidas del cuerpo, de por qué de repente el recto se considera una zona prohibida. Todo eso también es teoría queer. Todos ellos también podríamos ponerlos dentro de la teoría queer, pero nadie está pensando en ellos. Y nadie está pensando en todo lo que hizo Butler en los últimos 20 años, porque estamos en 2020. O sea, los 90 ya se acabaron hace 20 años. Entonces, bueno, sí me parece verdaderamente sorprendente que haya gente que cree que puede reducir la teoría queer a un meme y decir que esto es falso. No porque no tenga puntos ciegos, los tiene, y he tratado de mencionar algunos, y he tratado de mencionar cómo se han manejado y cosas así. Pero
quizá no es una teoría que en términos de intervención política sea lo wow, pero llega la pregunta, en términos de explicación, que era la pregunta que no contesté hace ratito. Y yo diría ahí, creo que la teoría queer nos dio un recurso explicativo que antes no teníamos para entender la importancia que tiene la manera en la que operamos las normas de género en los ámbitos cotidianos y cómo en el vehicular las normas, el enunciarlas, también vamos estabilizando y desestabilizando identidades. Y eso puede sonar contradictorio, pero vean que de alguna manera es en el acto de citar comunitariamente las normas que de repente hay una especie de estabilidad local, pero en el mismo uso esa estabilidad se va moviendo. Por ejemplo, por eso hay comunidades donde la gente enuncia ciertas identidades que le hacen sentido y 20 años después ya no tiene sentido esa identidad porque se han movido. Entonces, explicativamente creo que sí nos dio algo para entender una historicidad fuerte. Nos dio algo para entender una dimensión productiva y no solo opresiva o restrictiva del poder. Nos dio algo para pensar, digamos, cómo las propias dinámicas van moviendo cosas, ¿no? Y van estabilizando y desestabilizando normas. ¿Por qué, por ejemplo, se puede incluso fragmentar? ¿Por qué de repente términos como lo gay no nombran lo mismo en Ciudad de México que, por ejemplo, en otras partes de México o en Estados Unidos? Porque de alguna manera está esta deriva histórica que tiene que ver con la citacionalidad de una norma que para mantenerse vigente se transforma. En ese sentido yo diría sí nos dio algo que nos permite explicar cosas, pero por supuesto también creo que tiene limitaciones fuertes y aquí traté de mencionar algunas. Ahora, hay una última teórica queer que no he mencionado, que mencioné muy al principio, que es Eve Sedgwick. De ella sí he hablado yo más aquí, precisamente porque el trabajo de Eve Sedgwick dio lugar a una de las cosas que se llama el giro afectivo. Y yo tengo videos sobre eso, si quieren búsquenlos, de la importancia que ha tenido el giro afectivo en la manera de entender todo lo que somos. Porque, de nuevo, con Butler parecía que la performatividad era algo sobre todo discursivo, donde no estaban jugándose afectos, y esto es falso. Pero bueno, de ella no hablé porque tengo un montón de videos donde hablo sobre afectos. Y cuando hablo de afectos normalmente estoy haciéndole un guiño. No siempre, yo no sé hacer guiños, por cierto, a Sedgwick, pero bueno. Entonces, bueno, me queda claro que este video no lo va a ver alguien que diga inquisición, no lo va a ver alguien que diga que la teoría queer es misógina y opresiva, porque me queda claro que pues yo no soy alguien que ve a esa gente, ¿no? Pero para la gente que tiene dudas de, bueno, ¿y qué chingados sí dice la teoría queer? Espero que este video, por lo menos, pues los confunda lo suficiente como para decir, bueno, eso que viene en el meme no es cierto, ¿no? A mucha gente le parece que es una teoría misógina porque reduce lo que es ser mujer a una performatividad. No a un sentimiento, porque acuérdense lo que pasaba con Butler, que ella estaba sobre todo enfatizando actos performativos, no afectos. Y aquí podemos decir, no, pero ella no ha dicho semejante cosa. O sea, lo que ella ha dicho es que lo que en un momento parece una identidad estable, y es en un momento parece una identidad estable, es el resultado de la citación de una serie de normas que se inscriben en la carne y en la mente y que van moldeando sujetos. Y que eso es lo que da lugar a esa manera concreta e histórica de ser mujer. Eso es misógino. Hay gente que dice dónde quedaron cuestiones como los dolores menstruales, tralalala. Ojo, ahí yo creo que los nuevos materialismos por eso están haciendo un regreso. Porque le dijeron a Butler, hay una serie de procesos causales que tu teoría no logra integrar. Pero los nuevos materialismos sí. Y la ecología queer también. Y son, de alguna manera, como sobrinas, o sobrinos, o sobrines de la teoría queer, ¿no? Entonces, yo, por mí, que la teoría queer se vaya al carajo. O sea, creo que no se trata de defender una teoría a muerte, ¿no? O sea, la única que defendería a muerte sería el darwinismo, porque soy muy bióloga. Pero fuera de eso, yo creo que cuando una teoría tiene puntos ciegos hay que trabajarla. Y por supuesto eso lo diría también del darwinismo.
O sea, las teorías se trabajan, se mejoran, se transforman, son herramientas de pensamiento y herramientas para hacer política. Y bueno, esto fue un video muy largo, pero bueno, nos vemos en una semana. Bye bye.